cual se tratan las lesiones intraepiteliales, pero tienen que tener ciertos requisitos. Muy bien, entonces nuestra labor principalmente está a nivel de prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria, educación y vacunación. Prevención secundaria, detección, diagnóstico y tratamiento precoz de las lesiones intraepiteliales de alto grado para evitar que las mujeres se sigan muriendo con cáncer de cuello uterino. Una enfermedad que desde que la mujer está sana hasta que pase el proceso de lesiones intraepiteliales y hasta que llegue a ser cáncer de cuello uterino, van a pasar muchos años. Si nos ponemos a pensar, ninguna mujer se debería de morir de cáncer de cuello uterino. Es una enfermedad que para que te vuelva incurable pasan 10, 15, 20 años. Sin embargo, se nos sigue muriendo. En Perú se nos sigue muriendo. En un día se nos mueren 6 a 7 mujeres. Solamente en un día se mueren 6 a 7 mujeres por cáncer de cuello uterino. Y es una enfermedad totalmente prevenible y curable. ¿Qué es lo que ha estado pasando todos estos años? Hay que ser sinceros, no hemos tenido una adecuada capacitación en general, los profesionales de la salud, y hemos estado confundiendo. A veces veíamos un cuello uterino con ectopía y le llamábamos, incluso actualmente muchos profesionales le llaman herida y piensan que se tiene que cauterizar, ¿cierto? Esa es una de las limitaciones que hemos tenido, la falta de capacitación. Muchas mujeres, y en las clases que yo dicto, ¿no? Le pongo a mis alumnas en la primera clase, le dije, díganme ustedes, ¿cuál es el cuello uterino que ustedes preferirían tener? Y la mayoría me dice, yo prefiero tener este cuello porque está más sanito. Todavía hay ese mito, pensando que una mujer que tiene una ectopía puede tener más riesgo de tener cáncer de cuello uterino. ¿Cómo estamos en cuanto a la incidencia y mortalidad del cáncer de cuello uterino? Estamos dentro de las incidencias más altas en el mundo, a nivel de Perú, a nivel de Sudamérica también. Estamos a la par con los países más pobres del mundo. Acá tenemos entonces la incidencia, les he traído, que justamente lo que les dije, entre 6 y 7 mujeres mueren en un solo día en el Perú. Tenemos una incidencia de 34.6 por cada 100.000 mujeres, más o menos la mitad en mortalidad. El cáncer de cuello uterino principalmente se da en poblaciones relacionadas con países pobres. Hay más cáncer de cuello uterino en áreas distantes, rurales, cuando hay carencia de acceso de servicios, cuando hay una deficiencia en la calidad de atención y cuando hay una falta de información. Una mujer con falta de información es una mujer que tiene más riesgo de hacer cáncer de cuello uterino. ¿Qué pasa si nosotros vamos a seguir y no vamos a hacer nada? Si no hacemos nada, el cáncer de cuello uterino va a seguir matando y cada vez va a matar a más mujeres. Tenemos una proyección. ¿Cómo estamos ahora? Tenemos una incidencia del cáncer de cuello uterino de 4.103 y una mortalidad de más o menos 1.836 mujeres en un año en el Perú. Si no hacemos nada, en el año 2040 vamos a tener más o menos 6.572 cánceres de cuello uterino y van a morir 3.285, casi el doble de lo que tenemos ahora. Tenemos que actuar. No podemos seguir con esta pasividad, no podemos seguir solamente realizando un tipo de tamizaje y no hacer. Como respecto a lo que les dije, el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que se da principalmente en países pobres y dentro de los países pobres en regiones más pobres. Acá tenemos la incidencia del cáncer de cuello uterino en Lima metropolitana. A nivel del Perú es el primer cáncer. El cáncer que más mata a las mujeres, pero a nivel de Lima metropolitana estamos en el tercer lugar. En el primer lugar está el cáncer de mama, segundo lugar el cáncer de estómago y tercer lugar el cáncer de cuello uterino. Pero en el Perú, en línea general, en el Perú estamos en el primer lugar. ¿Qué ha pasado durante todos esos años, en los últimos años, a nivel de Lima metropolitana? Hemos disminuido. En los últimos años ha aumentado un poquito, pero en línea general se hemos disminuido casi a la mitad la incidencia de cáncer de cuello uterino. La evidencia de disminución es realmente formidable, pero eso no está pasando en el Perú. En Lima, sí, está disminuyendo, está aumentando el cáncer de mama, disminuye el cáncer de cuello uterino,
pero no estamos trabajando a nivel de zonas más rurales, que es donde se necesita. En mayo del 2018, En mayo del 2018, el director general de la OMS ha hecho un llamado a todos los países y dice: tenemos que terminar el sufrimiento causado por el cáncer de cuello uterino. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo a nivel de nuestros países? ¿Qué estamos haciendo a nivel de Perú para dar una respuesta a este llamado? 9 de 10 mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino viven en países pobres. La gran mayoría de mujeres que mueren por cáncer de cuello uterino es en países pobres. El cáncer cervical es altamente prevenible, como les dije al inicio. Desde que se contagia, desde que tiene incluso lesiones intraepiteliales hasta que llega a tener cáncer de cuello uterino, van a pasar muchos años. Ninguna mujer debería morir por cáncer de cuello uterino. La prevención y el tratamiento temprano da muchos beneficios en cuanto a costo-efectividad. Tenemos que asegurar, nos recomienda la OMS, tenemos que asegurar que todas las niñas globalmente reciban la vacuna contra el VIH y que cada mujer de 30 años o más sea tamizada y, si requiere, sea tratada para evitar que mueran por cáncer de cuello uterino. ¿Qué nos propone la OMS para disminuir esta incidencia tan alta de cáncer de cuello uterino? Mejorar la gobernanza, pero en líneas generales, lo que más nos interesa, miren acá, fortalecer la prevención primaria por medio de la educación y la vacunación. Tenemos que reforzar la vacunación en nuestros países y mejorar el tamizaje del cáncer de cuello uterino y tratamiento de lesiones precancerosas, porque de nada vale que tamicemos, detectemos y no se traten las mujeres. Tenemos que hacer un acceso y tenemos que también mejorar el acceso a los sistemas de diagnóstico, rehabilitación y también cuidados paliativos. Los niveles de atención que tenemos a nivel de salud, a nivel de Perú, son el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Principalmente a lo que me voy a referir el día de hoy es al nivel 1, a nivel de centros y puestos de salud. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da la OMS para disminuir, para llegar a esto, a un mundo sin cáncer cervical? El incremento de la vacunación. ¿Cómo estamos con respecto a la vacunación? ¿Qué palabras les puedo dar con respecto a la vacunación? La vacunación contra el VIH tiene un potencial de ser una de las estrategias más efectivas en lo que es prevención primaria. La educación es importantísima, pero nada mejor como la vacunación. Y se ha visto en países como en Australia, se ha visto, y esa es la buena noticia, es una noticia que debería de realmente servirnos como ejemplo para que nosotros tomemos en cuenta también en nuestros países. Luego de la cobertura del 70% contra vacunas, ha disminuido y casi ha desaparecido las verrugas genitales en mujeres, con una vacunación, una cobertura de vacunación del 70%. La vacuna en el Perú está disponible, no, pero hemos tenido unas variantes. La indicación de las vacunas es en niñas y adolescentes en quinto grado de primaria. Las niñas se vacunan entre 9 y 13 años, ¿no? 11 meses antes de los 14 años, y las niñas que estudien. La vía de administración ya conocemos que es intramuscular. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo es la realidad? En teoría, en el papel, sí, se tienen que vacunar todas las niñas, ¿no? Pero ¿cómo hemos estado en el Perú? Miren acá, 2011 34% de cobertura, 2012 18%, 2013 6.8% de vacunación, 2014 bajó a 0.83%, el gobierno dejó de comprar. De nuevo se comenzó a comprar la vacuna, aumentamos en el 2015 a 28.65%, luego problemas logísticos, problemas de cobertura, problemas que tenemos en el Perú de aceptación de las vacunas también. Entonces tenemos una serie de problemas que nos han dificultado. No llegamos ni siquiera al 50% de lo que nos recomienda la OMS, que es el 70%. No estamos bien en cuanto a vacunación. La segunda recomendación que nos da OMS: incrementar la cobertura y el tamizaje y tratamiento, porque de nada, como les repito, sirve hacer tamizaje si no vemos el tratamiento.
Entonces, si nosotros queremos disminuir el cáncer de cuello, tenemos la estrategia. Vacunación más detección precoz. Y como lógica y como consecuencia, el tratamiento de las lesiones precancerosas. Tenemos las alternativas de tamizaje que podemos emplear. Papa Nicolau, hemos utilizado durante muchos años en el Perú, pero a inicios de 2018 se implementó debido a los problemas que teníamos con el Papa Nicolau, y les voy a mostrar más adelante la baja sensibilidad. Se implementó en Perú la inspección visual con ácido acético para mujeres desde los 30 hasta los 49 años. Y de los 50 hasta los 65, Papa Nicolau. Lo que antes era diferente. Antes a todas las mujeres le hacíamos Papa Nicolau. Y bueno, el test de ADN que lamentablemente solamente se han hecho unos proyectos aislados, pero no está implementado como una medida de salud pública. La citología cervical tiene sus ventajas y desventajas. Es simple, es de bajo costo, es asequible para la población acepta. Todas las pacientes, todas las mujeres, o la gran mayoría, saben lo que es el Papa Nicolau. Es una prueba que, si bien tienen cierto temor, más o menos aceptable. ¿Cuáles son las desventajas del Papa Nicolau? Hay muchos pasos. En el Perú, una mujer que se hace el Papa Nicolau en zonas alejadas puede pasar incluso 3 a 4 meses para que reciba el resultado. Cuando lo recibe, el retorno de los resultados es realmente engorroso. El procedimiento, la toma se realiza, y para realizar la lectura de las láminas se tiene que mandar incluso hasta la capital, y muchas veces, incluso debido a ese paso de tiempo, las pacientes nunca se enteran de sus resultados. Entonces es necesario mejorar este programa. Ahora, otra de las grandes desventajas del Papa Nicolau, y eso sí lo conocemos, la baja sensibilidad. Se dice que en líneas generales, en promedio, el Papa Nicolau tiene una sensibilidad del 50%. Y les voy a poner el ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos. Si nosotros hacemos una campaña en este momento y vienen 100 mujeres con lesiones intraepiteliales que tienen lesión intraepitelial de grado, es decir, ni 2 ni 3, nosotros le vamos a tomar el Papa Nicolau a todas ellas. Pero ojo, ¿no? Hay que aclarar eso, porque los patólogos siempre nos están recalcando esto. La mayoría de los problemas de sensibilidad del Papa Nicolau es por la mala toma. No están tomando bien el Papa Nicolau. ¿Y cómo nos enseñaron a tomar el Papa Nicolau a nosotros? Nos dijeron, se toma de exocervix, se toma de endocervix y ya. Eso no está bien. Si nosotros no conocemos la zona de transformación, no estamos tomando adecuadamente un Papa Nicolau. La zona de transformación es el área donde se va a iniciar, donde el virus del papiloma humano va a comenzar a hacer daño. Si no la reconocemos, estamos tomando inadecuadamente el Papa Nicolau. Y si queremos una sensibilidad del 50%, tendríamos que tomar adecuadamente el Papa Nicolau, fijarlo adecuadamente, tener un patólogo que esté capacitado adecuadamente, que tenga un número de láminas máximo por día y que no se sature. Entonces, en cuanto al Papa Nicolau, tenemos baja sensibilidad en líneas generales en el mundo, ya se sabe. Pero ¿qué ha pasado con respecto a la cobertura? En cuanto a cobertura del Papa Nicolau en el Perú, estamos bastante bien. Como les dije, hay bastante aceptación en líneas generales. En total, en el 2014, más o menos teníamos un 78-79% de cobertura. En 2016 algo parecido, y por regiones más o menos parejo, con predominio de la zona de Lima metropolitana, que tiene las más altas coberturas. Y ese es el mismo mapa. Si se dan cuenta, las más altas coberturas en Papa Nicolau son las regiones de la costa, ¿no? Y las que tienen menos cobertura de Papa Nicolau son las regiones de la sierra, son las regiones más pobres. Pero acá viene esto. Y se hizo un estudio en la región de la selva del Perú, y se vio que la sensibilidad para displasia molar de lesión intraepitelial de alto grado era de 26%. Es decir, si en el mundo tenemos una sensibilidad del 50% promedio, en San Martín, en el Perú, tenemos una sensibilidad de menos del 30%. Estamos mal en cuanto al Papa Nicolau. Si seguimos haciendo solamente Papa Nicolau, nuestras mujeres se van a seguir muriendo, y se van a morir cada vez más.
Es por eso que se cambió y se vio la alternativa de IVA. Acá tenemos IVA. IVA no es invasivo, es fácil, es barato, es aplicable a nivel primario, permite una decisión inmediata y se implementó en algunas ciudades el detectar y tratar. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en Perú con IVA? Hay buena capacitación, se ha capacitado a una buena cantidad de profesionales con unos cursos que los dictó el centro al inicio, solamente el Centro de Excelencia de Capacitación y Aprendizaje de CERN, un curso exclusivamente era al inicio para obstetras, después se implementó también para médicos y para otros profesionales de la salud, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un taller en el INEM, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? En el cual se está haciendo la parte teórica del curso. Noten ustedes, las de guinda somos las obstetras y los profesores son los médicos. Aquí está el doctor Sánchez, que él está enseñando en esta oportunidad lo que es la crioterapia, el curso de prevención basado en IVA y crioterapia. Noten que la mayoría de los profesionales que se capacitan en IVA y crioterapia son las obstetras. Acá tenemos otro médico guiando a la obstetra, están haciendo luego la supervisión, porque cada una de esas obstetras que son capacitadas tienen que llegar a su red, a la zona donde trabajan y hacer la réplica a todas las obstetras, y para ello debe ser una supervisión, ¿no? Hay talleres de reforzamiento. La capacitación no es suficiente, sino siempre hace continuamente los talleres de reconocimiento, y después de ello se programa a nivel de las sedes del INE, programan a los profesionales para ir a las diferentes áreas para ver si ya se está implementando el programa de IVA y crioterapia. Tienen el banco de imágenes y justamente eso es lo que estaba agregando, ¿no? Me dijeron que sería interesante que les muestre algunas imágenes porque, según lo que mencionan, no hay mucho IVA en Argentina en general. Estas imágenes les he querido traer, no son imágenes de IVA, pero suelo poner esto en mis diapositivas porque me parece bastante importante que tengamos en cuenta también que nosotros como obstetras somos profesionales que tenemos que saber detectar también las infecciones de transmisión sexual. Cuando suelo poner estas imágenes, lo que me dicen las colegas que todavía no están adecuadamente capacitadas, me dicen, es una leucorrea, probablemente sea una vaginitis, probablemente tiene hongo, que está tricomonas, y no es ninguna de ellas. Ante estas pacientes nosotros tenemos que sospechar en otro tipo de infección, una cervicitis mucopurulenta ocasionada por gonococo y clamidia, y que muchas veces, e incluso no solamente en el Perú, en Sudamérica, sino en todo el mundo, se pasa inadvertida y nos olvidamos que el gonococo y la clamidia son uno de los principales cofactores del virus del papiloma. Entonces es importante que nosotros también como obstetras, en el momento que hacemos el Papa Nicolau, en el momento que hacemos IVA, nos podamos determinar si esa paciente podría tener algún cofactor y no solamente estar pensando que todos los flujos o todas las leucorreas solamente son por hongos, por bacterias o por tricomonas. Quiero que vean este corte histológico. Tenemos acá un corte histológico normal, tenemos la capa basal, parabasal, intermedia y superficial. Cuando aplicamos ácido acético a un corte histológico normal, noten acá por favor que hay muy pocos núcleos, ¿cierto? Y por lo tanto este corte histológico tiene los núcleos muy micróticos y sabemos que la concentración de proteínas en las células está principalmente en los núcleos. Cuando una paciente no tiene ninguna lesión precancerosa, hay poca concentración de proteínas en el epitelio. Por lo tanto, cuando aplicamos ácido acético, no va a aparecer ningún epitelio acetoblanco. Eso nos indica que es un IVA negativo. Ahora, terminando esta conferencia, vamos a hacer un taller de IVA en el cual vamos a poder presentar más detalles al respecto. Pero que comparen este corte histológico con este de acá.
en el cual no ha habido maduración de las células basales para basales intermedias y superficiales, sino que todo el corte histológico, si notan ustedes, está lleno de núcleos grandes. Este corte histológico representa un NIC3, en el cual hay alta concentración de proteína. Cuando nosotros agregamos el ácido acético, aplicamos el ácido acético a un cuello uterino que tiene un área con alta concentración de proteínas, porque se infectó con el virus del papiloma humano, porque hizo una lesión precancerosa, primero de bajo grado, luego de alto grado, va a manifestarse mediante IVA como un epitelio cetoblanco, de bordes bastante bien definidos, redondeados, que nos indican que la mujer podría tener una lesión intraepitelial de alto grado. Bueno, les he traído algunas imágenes. Este es un cuello uterino sin ácido acético. Cuando aplicamos el ácido acético, nos aparece un epitelio acetoblanco que nos indica que esta mujer tiene un IVA positivo y que nosotros en Perú derivamos para que se haga la colposcopía y si requiere la biopsia y luego el tratamiento. Este es un cuello uterino sin aplicación de ácido acético. Solamente con aplicar el ácido acético podemos percibir que claramente es un cáncer de cuello uterino. Y noten estas imágenes y este cuello uterino, los tres salieron con Papa Nicolau negativos. Y este cuello uterino, el que a veces le decimos con cariño, ay, qué bonito, tu cuello está sanito. Incluso en el Perú le dicen el cuellito cuentito de bebé, ¿no? Está tan liso, le dicen, pero si no aplicamos el ácido acético, no nos vamos a dar cuenta que esta mujer, que aparentemente no tiene ninguna lesión, efectivamente resultó con un IVA positivo y pudimos detectar la lesión intraepitelial gracias a la aplicación del ácido acético. Un procedimiento sencillo, fácil de aprender, aplicable a nivel primario y que va a salvar vidas y que está ya salvando vidas a nivel de. Muy bien, vamos a ver el resumen de qué tan capacitados están los profesionales de salud en IVA y crioterapia. A nivel nacional, en un estudio entre el 2012 y 2013 hubo la capacitación y en total 64 ginecólogos estaban capacitados en IVA y crioterapia. Médico general 118, pero el número que predomina son 685 obstetras solamente en este periodo. Por lo tanto, las que mejor y más capacitadas están en prevención con IVA y crioterapia somos las obstetras. Y esa cifra se quedó pequeña porque en la actualidad son muchas más las obstetras capacitadas en IVA y crioterapia. En cuanto al número de médicos con respecto a al primer nivel de salud, más o menos el 40% de médicos trabaja a nivel del primer nivel, mientras que prácticamente el 80% de las obstetras están en el primer nivel, donde necesitamos hacer detección. Si comparamos el 40% con el 70%, ¿quiénes son los protagonistas de la prevención del cáncer de cuello uterino? Definitivamente las que estamos ahí, en los lugares más alejados, donde la gente pobre nos necesita. Justamente tenemos acá el recurso. Me hace un poquito de agua. Muchas gracias. Les cuento que vengo de capacitaciones sin parar, ¿no? Vengo de capacitaciones sin parar. No sé si conocen el Facebook, pero no tengo descanso en cuanto a capacitación. Muchas gracias. Bien. En cuanto a los recursos humanos del MINSA en el primer nivel de atención, quiero que se fijen en el nivel de atención 1-1. Tenemos el porcentaje de médicos con respecto a enfermeras y con respecto a obstetras, pero noten, más o menos acá tenemos médicos, obstetras y médicos obstetras. Más o menos a nivel del primer nivel de salud estamos casi parejos e incluso somos más que los médicos en el primer nivel de salud. En cuanto a la prevención o la detección con pruebas moleculares, se sabe que las pruebas moleculares son las más sensibles. Sin embargo, la especificidad tenemos
que tenerla en cuenta que no es tan alta como el Papá Nicolau. Se sabe que la prueba de detección del virus del papiloma humano es mucho más sensible, mucho más efectiva. Sin embargo, la limitación que tenemos en nuestros países es la poca inversión del gobierno con respecto debido al alto costo. ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el Perú? En el Perú tenemos costa, sierra y selva, y los lugares más alejados son los más inaccesibles y tenemos serios problemas para llegar a los lugares, sobre todo en la sierra y en la selva, donde la gente más nos necesita. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos en prevención? Que muchas mujeres pobres, que son las que más se mueren con cáncer de cuello uterino, desconocen del cáncer de cuello uterino, ni siquiera saben qué es el cáncer de cuello uterino. Hay poco acceso a los servicios de salud. Hay mucho temor, mucha vergüenza en cuanto a la exploración vaginal. Las mujeres no se dejan observar los genitales. Tenemos que hacer todo lo posible, convencerlas, incluso, disculpen la palabra, sobornarlas para que se dejen tomar el Papá Nicolau, un regalo a cambio de campaña. Me contaba, porque he estado conversando mucho con serumistas, me contaba que para que puedan hacerse el Papá Nicolau, primero ya van a hacerle la visita domiciliaria y programan una vez al mes campañas con todos los servicios, en los cuales a la vez van a tratar de repente a sus hijitos. Entonces aprovechan ellas, una vez al mes se vienen de los otros servicios médicos, enfermeras, obstetras, y a la vez las obstetras les sirve para poder captar a estas pacientes y poderles tomarle la citología o la prueba de ella. Entonces, esa es una gran limitación, el temor y la vergüenza de la exploración vaginal. El miedo a los resultados. Muchas mujeres, en la mañana estaba conversando con una compatriota de ustedes y le decía, ¿ya te hiciste tu Papá Nicolau? Ay, no me he hecho porque tengo miedo. ¿Para qué voy a saber si me voy a morir? Entonces ahí es cuando le comencé a conversar, ¿no? Tienes que hacerte la detección. ¿Por qué? Porque si te lo detectas a tiempo va a ser totalmente curable. ¿Sabes cuánto tiempo pasa desde que te contagias hasta que llegas a tener cáncer de cuello uterino? Van a pasar muchos años que tienes que hacer para prevenir, para detectar a tiempo. Siguen las mujeres de la ciudad teniendo temor a los resultados. Imagínense, es una mujer que ni siquiera sabe qué es el cáncer de cuello uterino. Hay falta de confianza en cuanto a los servicios de salud, ¿no? Sobre todo si son varones. Las mujeres de las zonas rurales tienen mucho temor a que sean evaluadas por varones, sobre todo en su intimidad. A veces hay falta de apoyo en la familia, en la comunidad, ¿no? E incluso muchos varones, hay un pensamiento bastante machista, que no quieren que sus esposas sean evaluadas adecuadamente, ¿no? Y desconocen de la prevención. Se desconoce justamente que detectar a tiempo va a salvar vidas. Justamente lo que les decía, he estado conversando y pedí fotos a una serumista que trabaja en mi empresa y ella me estaba contando todas las cosas que ha pasado para lograr conseguir que los pacientes se hagan Papá Nicolau e IVA. Y tiene su guardaespaldas, si se dan cuenta acá, Toby es el que la acompaña a la serumista a visitar los lugares que tienen que llegar caminando promedio de unas 4 o 5 horas hasta las diversas comunidades. Acá está Fátima, llegando ya a atender un parto, acá están atendiendo con el enfermero, acá está con la enfermera. En el primer nivel de atención casi no existen médicos, principalmente están obstetras y enfermeras, ¿no? Y la obstetra, como les dije, tiene que incorporarse, tiene que conversar, tratar con ganarse la confianza de las pacientes para que estas pacientes puedan ir y acceder a hacerse una prueba de tamizaje. Entonces, el éxito del programa de prevención de cáncer de cuello uterino, como han visto, tenemos mucho por hacer. Nos falta mucho, pero estamos, creo yo, en buen camino. El éxito no reside solamente en la sensibilidad de la prueba, no es lo único, sino también en el seguimiento sistematizado de las pacientes con prueba positiva, porque sí se ve mucho eso. Nos esforzamos muchísimo en la detección, detectamos pacientes y al final terminamos viendo que el paciente fue al servicio de salud, no recibió una adecuada atención, se regresa a su
centro, a su casa, sin haber sido tratado, y eso definitivamente no es algo bueno para nosotros. Les quiero dejar un mensaje, ¿no?, que nos dijo el presidente de la OMS. Hoy hago el llamado a la acción global coordinada para eliminar el cáncer cervical, una de las grandes amenazas para la salud de las mujeres. Tenemos las armas, muy importante, el compromiso político para lograrlo. Nosotros, como tetas, tenemos que poner nuestro granito de arena, que a mi parecer somos imprescindibles para ayudar a disminuir cada vez más el cáncer de cuello uterino. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad para hacerle una invitación el sábado en la clausura, después de las 13 horas. ¿Sí? La Sociedad Obstétrica Mendocina invita a una degustación de vinos con Onofre Wine, el cual, bueno, van a poder degustar vinos y también van a ver vinos de la bodega para la venta. Así que bueno, quedan todos formalmente invitados. Muchas gracias. Para revisar, tenemos el micrófono, preguntas, si quieren alcanzamos. ¿No? En el taller seguramente van a quedar. Bueno, continuamos con las actividades.